Entonces, dediquémosle tiempo hasta las 3 y luego les voy a explicar la práctica y con eso terminaríamos. ¿Todos tienen acceso a la hoja de trabajo? Sí. Ok. Vamos pues. En el libro tenemos un listado de materiales y sus respectivos módulos de corte, de Young y módulos volumétricos. Entonces, tengamos eso a la mano también para resolver esta hoja. Solo permítanme, voy a abrir el libro para que tengamos esos datos también. Bueno, entonces, como ustedes tienen a la mano el libro y también tienen disponible la hoja de trabajo, vamos a empezar haciendo el primer ejercicio. Si gustan, vamos a dar unos minutos para que ustedes realicen el primer ejercicio y veamos si lo tenemos bien o no. Entonces dice, una masa está sostenida por un alambre de cobre, entonces desde ahorita nos dicen que el material es cobre, ¿sí? Cuya sección transversal, o sea, el área del alambre de cobre es igual a 1 centímetro cuadrado. Si la deformación unitaria provocada es de 5 milímetros sobre metro, recordemos que la deformación unitaria la solemos colocar con la letra epsilon o solo con la letra minúscula también, es de 5 milímetros sobre metro. Entonces determine A, inciso A, la masa del cuerpo sostenido por el alambre, dice alambre, presa alambre. Inciso B, lo que se elonga el alambre bajo este peso. Elonga es lo mismo que decir lo que se estira. ¿Sí? Lo que se estira el alambre bajo este peso, si su longitud inicial, si la longitud inicial del alambre es de 2 metros. E inciso C, calcular el diámetro del alambre. Bueno, trabajemos en esto. Yo les voy a dar el dato de el módulo de Young del cobre.
Carla, disculpa, estas hojas sí son individuales, ¿verdad? ¿O son en grupo? También son en grupo, Ah, ya, gracias. sí. Entonces, según la tabla que tenemos voy a compartir pantalla un momento para que vean. Según la tabla que tenemos en el libro, esa es la que vamos a utilizar para guiarnos. Tenemos que el módulo de Young, recuérdense que cuando estamos hablando de alambres que se estiran o resortes que se, o no, resortes no, o algún material que se comprime, ¿verdad? En un eje, entonces vamos a utilizar el módulo de Young. Si nos dicen que es un alambre de cobre, entonces el cobre tiene un módulo de Young de 11 por 10 a la 10. Y aquí nos dice que estos módulos de elasticidad están dados en newton sobre metros al cuadrado. Entonces, ese es un dato que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces, tenemos módulo de Young es igual a 11 por 10 a la 10 newton sobre metros al cuadrado. Entonces, pues resolvamos. Nos queda un minuto y vamos a ver la solución. Bueno, dejemos otro minuto más para que ustedes puedan ver. Bueno, resolvamos. El problema nos plantea un alambre, ¿verdad? Atado a algún soporte, alguna pared, ¿verdad? Está el alambrito. Y de ese alambre está colgando una masita desconocida. No sabemos cuánto tiene de masa este cuerpo. Entonces solo vamos a dejar que tiene masa M. Obviamente, como hay una masa, esta masa está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Porque la masa tiene peso. Entonces, en este alambre está actuando una fuerza hacia abajo, ¿sí? Esta fuerza es el peso y le vamos a denominar F, porque es una fuerza. ¿El peso a qué es igual? A masa por gravedad. Más gravedad, muy bien. En estos ejercicios vamos a utilizar la gravedad como 9.80 metros sobre segundos al cuadrado.
Ok, ya tenemos entonces la fuerza que efectúa este bloque. Ahora bien, lo primero que nosotros queremos calcular es el valor de esa masa. ¿Qué hacemos? Si nos vamos y revisamos el concepto de los módulos elásticos, todo módulo elástico, ¿sí? En general, los módulos elásticos es esfuerzo sobre deformación unitaria. Deformación unitaria. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿estamos de acuerdo? Y la deformación unitaria es una elongación o una compresión dividido la longitud inicial. Para la deformación unitaria vamos a estar utilizando, en este caso, el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de esta expresión. De manera que no importa si es una elongación o una compresión, regularmente los materiales se comportan de la misma manera, ya sea compresión o elongación. En materiales como el acero y el concreto, sí hay alguna diferencia significativa en cuanto a compresión y elongación, o tensión, mejor dicho, pero en general los materiales se comportan de la misma manera para compresión o tensión. ¿Alguien iba a hablar? Compañera Carla María, ¿ibas a decir algo? No, lo siento, se me abrió el micrófono. Ah, no hay problema. Ok. Bueno, entonces ya tenemos. Todos los módulos elásticos son esfuerzos sobre deformación unitaria. Bien, nosotros conocemos el módulo elástico porque sabemos cuál es el material. Conocemos la deformación unitaria porque es un dato que nos proporciona el problema. Conocemos también el área, entonces lo que necesitamos saber es la fuerza. Y una vez conocida la fuerza, pues podemos despejar la masa, ¿verdad? Entonces despejemos de esta expresión la fuerza y tendríamos módulo elástico es igual a fuerza por longitud inicial dividido elongación multiplicado por el área. ¿Sí? Entonces, despejemos F. F es igual a deformación, elongación por área por módulo elástico o módulo de Young en este caso, dividido la longitud inicial. Entonces, despejemos, bueno, y esto todavía lo podemos seguir desarrollando para de una vez despejar masa. Entonces diríamos, masa es igual a cambio en la longitud por área por módulo elástico dividido longitud inicial multiplicado por gravedad. Y ya tenemos entonces nuestra expresión para calcular la masa. Calculemos la masa. Bueno, nosotros sabemos que toda esta parte de acá es la deformación unitaria, ¿verdad? Y sabemos que ese valor es de 5 milímetros sobre metros. 5 milímetros sobre metros. El área ya la conocemos, es de 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado. Y bueno, el módulo de Young y la gravedad, que también la conocemos. Hagamos un análisis. El módulo de Young está dado en Newton sobre metros al cuadrado. Y la gravedad está dada en metros sobre segundos al cuadrado.
Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando las unidades del sistema internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos acá? Convertirlo a unidades del sistema internacional, es decir, a metros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la conversión. 5 milímetros sobre metros, vamos a dejarlo en metros sobre metros. Y entonces yo digo, 1000 milímetros son 1 metro. Entonces cancelo. Milímetros sobre milímetros me da 1. Entonces, ¿cuál es la nueva deformación unitaria? Y lo mismo acá. 1 centímetro cuadrado, segunda conversión. 100 centímetros son 1 metro. Pero como son unidades al cuadrado, pues elevamos todo esto al cuadrado. Y ya se nos van centímetros al cuadrado sobre centímetros al cuadrado. ¿Cuánto les quedó la deformación unitaria? 5 por 10 a la menos 3 metros sobre metros. Y ahora, el área transversal, ¿cuánto nos queda? Me queda 1 por 10 a la menos 4. Siempre es bueno que se cercioren de los cálculos para que no hayan problemas, para que no nos confundamos. Entonces, ahora sí, sustituimos datos porque ya tenemos todo el sistema internacional. Entonces, colocamos deformación unitaria 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por el área. El área es 1 por 10 a la menos 4 multiplicado por el módulo de Young, que el módulo de Young vimos que era 11 por 10 a la 10. Y todo esto lo dividimos entre la gravedad. Díganme entonces, ¿la masa a cuánto es igual? A mí me dio 5.61 elevado a la 3 kilogramos. Por 10 a la 3 kilogramos. Sí. ¿A todos nos dio esto? Solo, Carla, cuando convertís el centímetro a unidades internacionales, ¿no sería 1 por 10 elevado a la menos 3? Porque lo dividiste en 100, no en 1000. Pero recuérdate que esto está elevado al cuadrado. Ah, sí, no lo elevé. Gracias. Bueno, Carla, una pregunta. ¿Por qué la fórmula que encontraste para la masa del meteorito? porque el esfuerzo, perdón, el módulo de Young está dado en esfuerzo sobre deformación unitaria. Y el esfuerzo es fuerza sobre área. Pero la pregunta no nos pide hallar el peso. No nos pide hallar el peso. Si nos pidiera hallar el peso, entonces tendríamos que hallar la fuerza F. Pero lo que nos pide el problema es hallar la masa. Entonces recordamos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si nosotros le damos fuerza, lo que estamos hallando es el peso. Si nosotros queremos hallar la masa, tenemos que despejarla. Ah, ya. Gracias, Carla. ¿Sí? Si nos están pidiendo la masa, tenemos que despejarla de la fuerza. Podríamos encontrar primero la fuerza, sería esta parte. Y después despejar. Fuerza, que en este caso es el peso, es igual a masa por aceleración. En este caso la aceleración es la gravedad. Entonces despejamos. Muy bien, sí nos queda esta respuesta. ¿Alguna otra duda?
Bueno, vamos con el segundo inciso. ¿Cuándo se estira el alambre? Si el alambre inicialmente medía 2 metros. Entonces, nosotros ya tenemos la deformación unitaria. La voy a volver a escribir. Deformación unitaria o épsilon es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros por cada metro. Entonces, si nuestra, este es el inciso B, si nuestra longitud inicial era de 2 metros, entonces, ¿cuánto se estira? Si recordamos, deformación unitaria no es más que la compresión o la elongación dividido la longitud inicial. Entonces, de aquí únicamente despejamos. ¿Cuánto se estira? Es igual a la longitud inicial multiplicado por la deformación unitaria. Entonces tengo, ¿cuánto se estira? Longitud inicial son 2 metros multiplicado por la deformación unitaria. Únicamente así. Recordemos que la deformación unitaria es una magnitud adimensional, ¿sí? Pero se suele colocar así, o así como nos lo dio el problema, en milímetros sobre metros. Entonces, lo único que tenemos que hacer para volverla dimensional es dejarla en las mismas dimensionales, como está acá. Entonces, ¿cuánto nos daría esa elongación? ¿Cuánto se estira el alambre? Exactamente, 0.01 metros. Metros porque la longitud inicial está en metros y la deformación unitaria es adimensional. Ahí. Ahí estamos. ¿Alguna duda? Ok, vamos con el último inciso. El último inciso está bien fácil. Si ya conocemos el área transversal del alambre, nos piden calcular el diámetro del alambre. Entonces, como el alambre tiene una sección transversal, ¿verdad? Si nosotros lo vemos de cerca, es más o menos así, ¿verdad? Y aquí lo que tiene es una sección transversal. Entonces, vamos a ver cómo esto que está acá es un círculo. Entonces, el área de un círculo en términos del diámetro es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, para despejar el diámetro únicamente quedaría 4 veces el área sobre pi y le calculamos la raíz cuadrada. Y eso es lo único que tendríamos que hacer para el inciso C. ¿Alguna duda? Por el momento no, Carla, todo claro. ¿Sí? Ok. Vamos a resolver el ejercicio 5. Les voy a dejar el problema completo para que tomen alguna captura de pantalla o algo similar. Este sería el inciso A. Inciso B e inciso C. Carla, solo una pregunta. ¿Cuántas cifras significativas dejamos para este último del diámetro? ¿Solo una?
¿O 4 por el pi? No, tendría que quedar con una cifra significativa. Pero hagamos esta hoja de trabajo y trabajemos con 2 decimales, ¿sí? Ahora, si el diámetro es muy pequeño, entonces 2 cifras significativas. Sí, me va al 1.01 entonces. Ujú. Gracias. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 5. Me estoy quedando sin carga. Bueno, sería el último que resolvemos hoy y continuamos mañana. Bueno, recuérdense que vamos a ver también en la práctica, entonces no se vayan después de este ejercicio. El ejercicio 5 dice, un camión que jala un remolque de masa 1200 kilogramos parte del reposo, entonces su velocidad inicial es 0, y acelera hasta 50 millas por hora. Y este cambio de rapidez lo hace en 22 segundos. Este es el tiempo. Determine el esfuerzo de corte que soporta el perno del enganche si es de acero y de un diámetro de 5/8 de pulgada. Y también calcular el ángulo de deformación. Entonces tenemos que calcular el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es una fuerza paralela a un área dividido el área, a diferencia del esfuerzo de tensión y compresión, es una fuerza perpendicular dividido área. Es decir, en este caso, en nuestro alambrito teníamos el alambre y teníamos una fuerza que formaba con el área transversal. En este caso ya es una tensión, ¿verdad? Forma un ángulo de 90 grados. Pero para el esfuerzo de corte, cuando estamos hablando de formaciones de corte, estamos hablando de fuerzas paralelas. Entonces, acá, en el inciso anterior, la fuerza formaba, bueno, aquí no se ve porque lo dibujé como un palito, pero aquí que ya lo vemos un poquito como más acercado, vemos que la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el área transversal. ¿Sí? Pero en el área de corte es una fuerza paralela. Entonces, si yo tengo un perno, en este caso es un perno de enganche, entonces como un camión está jalando un remolque, el camión tiene como un ganchito y el remolque tiene como las argollitas. Entonces, entonces se ve algo así. El camión va a tener su ganchito para jalar y el remolque va a ser el ganchito para ser jalado. Más o menos así. El perno es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, el camión está jalando. Y el remolque, obviamente, entre el suelo y el remolque va a haber una fuerza de fricción, entonces hay una fuerza también en la dirección opuesta. Entonces, esta fuerza resulta siendo paralela al área o a la sección transversal del perno, que sería esta. ¿Sí lo ven? El perno, entonces, si viéramos sobre el perno, se vería algo así. Aquí está el pernito, su área transversal, y la fuerza es paralela, ¿sí? Es paralela al área transversal. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que es un esfuerzo de corte.
Me va a quedar sin carga en cualquier momento. Pero bueno, si no podemos terminar con esto, terminamos mañana. Pero bueno, entonces, lo primero que tenemos que calcular es este esfuerzo de corte, ¿sí? ¿Cuánto equivale este valor? Tenemos que el material del perno es acero, entonces buscamos primero en nuestras tablas, como es un esfuerzo de corte, buscamos la letra S, porque es el esfuerzo de corte, y el esfuerzo de corte del acero es 8.2 por 10 a la 10. 8.2 por 10 a la 10. ¿Sí? Siempre Newton sobre metro al cuadrado. Ok. ¿Cómo calculamos la fuerza? ¿Cómo se les ocurre que calculamos la fuerza? Por la segunda ley de Newton, la fuerza neta o la fuerza total no es más que masa por aceleración, ¿sí? Y aquí nosotros estamos jalando una masa, y le estamos dando una aceleración porque hay un cambio de rapideces. Entonces, con estos dos datos podemos calcular la fuerza neta que está experimentando el perno, ¿sí? La fuerza neta que está experimentando el perno. Entonces, calculemos primero la aceleración. Suponiendo que es una aceleración constante, no lo dice el problema, pero en este caso asumimos que la aceleración es constante. Entonces decimos, aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. ¿Cuánto nos da entonces la aceleración de este sistema? Ojo que tenemos que hacer las conversiones, ¿sí? Si tenemos el tiempo en segundos, entonces tenemos que hacer esta conversión de horas a segundos y como estamos trabajando en el sistema internacional, también tenemos que hacer esta conversión a metros. Esto lo van a hacer ustedes. Esto lo convertimos a segundos y esto a metros. Y entonces ya podemos calcular la aceleración. Lo dejo aquí para que ustedes lo calculen. Conociendo la aceleración, pues ya vamos a conocer la fuerza neta, ¿verdad? Vamos a tener ya el valor de la fuerza neta. Multiplicando, ¿verdad? Masa por aceleración. Ok. También conocemos el diámetro. Entonces de aquí vamos a calcular nuevamente el área. Es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos fuerza, tenemos área, y lo que nos pide encontrar primero es el esfuerzo de corte. Entonces únicamente sustituimos datos, ¿verdad? Fuerza sobre área, sustituimos estos dos datos de aquí. Fuerza sobre área, y ya calculamos el primer inciso. ¿Sí? Ahora, no estoy segura si lo vieron así en clase, pero el módulo de corte, al igual que el módulo elástico, el módulo de Young, perdón, es esfuerzo sobre deformación. Esfuerzo sobre deformación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de deformación en el módulo de corte, ¿sí? Vamos a decir que el perno, como está experimentando una fuerza paralela, entonces lo que va a pasar con el perno es que se va a doblar un poquito, por decirlo así, se va más o menos, aquí lo estoy exagerando, o tal vez sí, es más o menos así, pero bueno, aquí se encarga. Pero el ángulo de deformación, entonces vendría siendo lo que tenemos como deformación horizontal, es eso que se inclinó el perno, dividido la altura del perno. Como no conocemos la altura del perno, podemos calcular el ángulo que hay. Podemos calcular el ángulo que hay de deformación. ¿Cómo así? Ahorita les muestro. Entonces, tenemos el perno, como lo teníamos proyectado.
¿sí? Perdonen que no tenía carga. Permítanme. ¿Dónde está aquí para dibujar? Entonces teníamos el pernito, ¿verdad? Inicialmente está más o menos así. Esta es la sección circular. Tenemos aquí el perno. Y debido a que tiene una fuerza, ¿verdad? En esta o en la dirección opuesta, entonces, ¿qué va a pasar con el perno? El perno se va a torcer, por decirlo así. Entonces tenemos aquí el pernito, más o menos así. Y entonces lo que estamos calculando, la deformación de corte, está en términos de X. X es esta distancia de aquí. ¿Sí? La distancia que originalmente tenía a la nueva deformación. O la nueva, sí, la nueva posición, por decirlo así. Entonces, esta distancia de aquí para acá sería X. ¿Sí? Esta distancia sería X. Mientras que la altura inicial o la altura original que tenía este perno es H. Entonces, cuando hablamos de la deformación, del esfuerzo de corte, estamos hablando que esta deformación unitaria no es más que X sobre H. Pero a veces no conocemos X y no conocemos H, pero sí conocemos este ángulo de acá, que le vamos a denominar teta. Entonces, si nosotros recordamos las funciones trigonométricas y notamos que aquí hay un ángulo recto, podemos decir que la tangente de teta, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la tangente de teta? Seno de teta partido coseno de teta. O al revés. Sí, seno de teta partido coseno de teta, pero utilicemos, como lo que no conocemos es teta. Entonces utilicemos los datos que tenemos aquí. Entonces sería X partido H. X partido H, muy No, bien. H partido X. No, Sí, es X X, ¿verdad? partido H. Es X partido H. Porque recuérdate que la tangente de un ángulo, aquí en este caso se formó un triángulo, es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, si se dan cuenta, la deformación unitaria viene siendo igual a la tangente de teta. Y este ángulo teta es el que, veamos, este ángulo teta es el que nosotros queremos calcular. ¿Sí? Si aquí estamos diciendo que X sobre H es igual a X sobre H, entonces la deformación unitaria debe ser igual a la tangente de teta. Entonces, cuando tenemos el módulo de corte, tendríamos esfuerzo sobre deformación unitaria. Entonces, tendríamos esfuerzo, fuerza sobre área, sobre deformación unitaria. Pero la deformación unitaria ya vimos que es igual a tangente de teta. ¿Sí? Entonces, como del inciso anterior, nosotros ya calculamos esta primera parte de acá, ¿verdad? Ya calculamos el esfuerzo. Lo que tendríamos que calcular para encontrar el ángulo de deformación es tangente de teta primero y luego aplicamos una tangente inversa para despejar el ángulo.
Como conocemos el material, conocemos también el módulo de corte, entonces únicamente despejamos. ¿Sí? Carla, disculpa, yo tengo una duda. Eso para el ángulo no se pudo haber hecho directamente ahí donde decía tangente de teta es igual a x partido h. O sea, No, porque no tienes esos datos. sí, sí, entendí porque no Si tengo los x conocieras, sí. partido h. Ajá. Ya, Si los ya. conocieras, sí, pero como no los conocemos, entonces utilizamos otro camino. ¿Sí? Ya entendí, gracias. Ujú. Ya sea que conocieras X y conocieras H o que directamente conocieras la deformación unitaria. Pero como ni una ni la otra, entonces vamos a utilizar el módulo de corte. Sí, ahorita lo entendí, gracias. Bueno. Ok. ¿Dudas, compañeros? Ok. Si no hay dudas, entonces ustedes van a avanzar con los demás ejercicios. El ejercicio 2 es también un ejercicio de módulo de Young. El ejercicio 3 también es un ejercicio de módulo de Young. El ejercicio 4 todavía no lo podemos hacer porque no hemos visto módulo volumétrico. El ejercicio 5 es el que acabamos de hacer. El ejercicio 6 tampoco lo podemos realizar todavía. El ejercicio 7 tampoco. Y el ejercicio 8 ese sí ya lo podemos hacer porque también es de módulo de Young. Entonces, para que no se nos vaya acumulando el trabajo, pueden ustedes avanzar en el ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 8. ¿Sí? 3 ejercicios. Ok. Antes de continuar, bueno, aquí dejaríamos lo de la hoja de trabajo. Les quiero mencionar de qué va a tratar la práctica número 1. Entonces, me interesa que me digan si quedaron dudas.